La fortaleza de Salses, en los Pirineos orientales franceses, es una joya de la arquitectura militar. Fue construida a finales del siglo XV para el Reino de España. Se consideraba inexpugnable y de hecho sobrevivió a la Guerra de los 30 años y a la firma del Tratado de los Pirineos. Después de ser abandonada a manos de los franceses, Vauban se hospedó en ella. La Abadía Escuela de Sorez fue la institución de enseñanza más importante de Francia durante el siglo XVIII. En ella se formaron Montesquieu, Voltaire, Rousseau y un largo etcétera. El edificio que alberga, grande y riguroso, lleva en sus fachadas la majestuosidad real y el orden militar. Gran centro del ser y del saber, del men sana in corpore sano. El pantano ocupa unas 67 hectáreas en un marco de colinas arboladas. Está alimentado por el Alto Laudot y por la Rigolette de la Montagne, que viene desde el embalse del Lampi. El pantano se presta a la práctica de la vela y al baño y atrae
a numerosísimos paseantes y turistas. En las lindes de la Montaña Negra y el Lauragais surge Redel. De su pasado como bastida, fundada en 1342, le queda una red de calles dispuestas geométricamente alrededor de la plaza central porticada. El mercado del siglo XIV aún conserva el armazón de madera y la atalaya, remodelada en el siglo XIX. La ciudadela de Carcassonne se alza orgullosa en medio de una llanura vitivinícola con las montañas de los Corbières como telón de fondo. Algunos opinan que Viollet-le-Duc no fue completamente fiel a la historia cuando reconstruyó su casco histórico, pero la ciudad queda grabada en la memoria de todos aquellos que pasean por sus pintorescas callejuelas, bordean sus murallas o penetran en el castillo. Durante 4 siglos Carcassona fue la capital de un condado gobernado por los condes de Toulouse. Fue una época de esplendor y prosperidad interrumpida en el siglo XIII por la cruzada contra los albigenses. Los cruzados procedentes del norte atravesaron el valle del Ródano y llegaron al Languedoc en julio de 1209. Una vez allí, la represión de los herejes fue brutal. Cuando el conde Raimundo VI de Toulouse fue obligado a abjurar, la ofensiva se dirigió contra su sobrino y vasallo Raimundo de Trenqueval, vizconde de Carcassona. Tras saquear Béziers, las tropas cruzadas cercaron Carcassonne el 1 de agosto. A pesar del coraje del joven Trenqueval, que contaba solo 24 años, la plaza se rindió al cabo de 15 días por falta de agua. El Consejo de la Armada puso entonces a Simón de Montfort a la cabeza del vizcondado de la ciudad. Antes de que acabara el año, Trenqueval fue encontrado sin vida en la torre en la que estaba. Como de buena vista, ¿sabes? Ahora está Titín.
C'est plus pour les grands. C'est quelque chose de très sérieux. C'est une photo de tout. Après, vous avez... La mayor fortaleza de Europa se alza en la orilla derecha de la Aude y se compone de un núcleo fortificado, el castillo condal, y de dos recintos amurallados concéntricos. La muralla exterior, con un total de una torre, está separada de la interior por 24, por las lizas. En la ciudadela siguen viviendo unas 140 personas que cuentan con escuela, oficina de correos, etc. Esto ha posibilitado que escape a la suerte de la mayoría de ciudades museos cuya vida se limita al turismo. El Tratado de los Pirineos determinó la anexión del Rosellón y la pérdida de importancia de Carcasona como enclave militar fronterizo. 50 leguas la separaban de la frontera española. Todo ello a favor de Perpiñán. La ciudadela cayó en el olvido. Afortunadamente, el romanticismo puso de moda todo lo relacionado con la época medieval y Viollet-le-Duc pudo convencer a la Comisión de Monumentos Históricos para emprender en 1844 la restauración de Carcasona. El castillo, erigido en el siglo XII por Bernard Aton Trencavel, fue en un principio el palacio de los vizcondes y estaba adosado a la muralla galorromana. En 1226, cuando Carcasona pasó a ser propiedad real, fue transformado en ciudadela. Bajo el reinado de San Luis se le añadieron un inmenso foso y una gran barbacana semicircular que lo convirtieron en una auténtica fortaleza interior.
Los orígenes de esta abadía benedictina fortificada se remontan a los siglos VI y VII. El monasterio recibió numerosas donaciones y estaba afiliado a la abadía de Saint-Michel de Cuchat en el siglo X. Su iglesia románica data de finales del siglo XII, con una nave gótica inacabada del siglo XIII. Posee una tumba de mármol blanco que representa al mártir de Saint-Sermin, obra del maestro de Cabestein. El claustro gótico fue edificado en el siglo XIV y cuenta con 54 arcos y está flanqueado por la sala capitular, con un magnífico techo policromado del siglo XVI. Castelnaudari sabe sacar partido de su situación a orillas del canal de Midi y hasta se diría que le gusta mirarse en el Grand Bassin. Una serie de esclusas y puentecillos puntúa graciosamente la travesía por el canal, una vía que, aunque un tanto desertada por el tráfico comercial, sigue siendo un medio privilegiado para descubrir la gastronomía y la artesanía de la zona, sabrosos cassoulettes, alfarería y cerámica. La ambiciosa idea de unir el Atlántico con el Mediterráneo era algo que ya rondaba en la cabeza de algunos en tiempos del Imperio Romano. Los sucesivos estudios encargados por Francisco I, Enrique IV y el cardenal Richelieu no fueron suficientes para embarcarse en tamaña empresa, y el mérito recayó finalmente en Pierre-Paul Riquet, barón de Bonrepos y recaudador de la Gabela en Languedoc. Hoy el canal se recorre para admirar la belleza de sus riberas, la serenidad de un cauce que nos lleva de un extremo a otro del Languedoc, de Cité a Toulouse, del Mediterráneo al Laurentides. Los proyectos de construcción de un canal de los dos mares, el umbral de Naurosé, de una altura de 194 metros sobre el nivel del mar, constituía un obstáculo insalvable. Riquet, hombre sesudo, encontró la solución tras explorar el sitio minuciosamente. En el umbral de Naurosé brotaba el manantial de la Grave, desaparecido tras las obras, cuyas aguas se separaban enseguida en dos arroyos, uno que recorría hacia el oeste y el otro hacia el este. Bastaba pues incrementar el caudal para que este tramo de canal, el más alto, recibiera el agua necesaria para el funcionamiento de las esclusas construidas a ambos lados del umbral. Para ello, Riquet tuvo la idea de traer hasta aquí las aguas de la Montaña Negra.
nos encontramos en pleno corazón del país cátaro, en una preciosa población situada a unos pasos de Montsegur, en la que puede verse una de las plazas porticadas más bonitas de Francia. En Miripoix reina un ambiente un tanto extraño que nos traslada al glorioso pasado tolosano, y es que ¿quién podría extrañarse si de pronto pasara un juglar que detuviera su montura para interpretarnos un Serventesio de Marc Cabú o Pierre Cardenal? La plaza principal está rodeada de casas de finales del siglo XIII al XV, con soportales de madera. Debemos fijarnos especialmente en las cabezas talladas de la casa de los cónsules. En las esquinas noroeste y noreste, el acceso a la plaza se realiza por el intersticio dejado por los soportales. El conjunto es un verdadero compendio de Occitania, una buena sombra bajo la que guarecerse mientras se echa un vistazo a los escaparates de las tiendas, grandes cafés con fotos de los héroes locales, principalmente jugadores de rugby, en los que se mezclan los acentos del norte y del sur de Francia. Hoy en día resulta difícilmente imaginable, viendo este templo coronado por una elegante aguja gótica, que hicieron falta 5 siglos, desde 1343 a 1865, para llevarla a término. La nave, de principios del siglo XVI, está flanqueada por capillas embutidas entre los contrafuertes interiores, siguiendo la tradición del gótico del mediodía francés. Es la nave gótica más ancha de Francia, 31 metros con 60 centímetros. Al revés, no hay excusa, con lo cual tampoco hay excusa para ti. Aquí, en las tomas. Camon es un pueblo fortificado situado a unos 35 kilómetros de Foix, capital provincial de Eure, y cuyo monumento más representativo es su abadía castillo. Un circuito por el pueblo nos conduce desde el castillo abadía hasta la iglesia, pasando por la primera y segunda muralla. A lo largo de estas se puede descubrir el patrimonio de la población, con su torre redonda, la casa alta con soledizos, convertida en mansión señorial en el siglo XVI. La iglesia abriga un tríptico de principios del siglo XVIII, junto con esculturas del siglo XII representando simbólicamente a los evangelistas.
Saint-Papoul es una abadía benedictina fundada en el siglo VIII. Es, además, una joya del arte románico. En el ábside de la antigua catedral se puede admirar el conjunto más importante de capiteles historiados y modillones atribuidos al maestro de Cabestein. En el año 1317, el Papa Juan XXII erigió la abadía en obispado, en el cual se fueron sucediendo hasta 34 obispos, hasta llegar a la Revolución Francesa. Finalmente, en el siglo XIV, se construyó el hermoso claustro gótico con capiteles esculpidos con representaciones de animales y vegetales. Saint-Papoul era la sede del obispado de Lauragis. Este condado era posesión personal de Catalina de Médicis. Esto explica, en esta época, la presencia de 4 obispos florentinos parientes de la reina. Se puede pensar que algunos artistas toscanos también trabajaron en la decoración y el embellecimiento de este lugar. Desgraciadamente, de 1570 a 1595, las guerras de religión van a turbar a toda la región. Entonces es cuando debieron desaparecer los tesoros legados por la Edad Media y los florentinos. Castres hoy en día es una ciudad industrial que conserva un bello centro histórico a orillas del río Agot, junto a unos jardines llamados del obispo, obra de un arquitecto jardinero de Versalles, que invitan a detenerse en ellos. El edificio más interesante es el del ayuntamiento, que desde el siglo XIV fue sede del Palacio Episcopal. Castres históricamente se mantuvo al margen de las batallas de la Cruzada, ya que se sometió tempranamente a Simón de Montfort, el cual acababa de ser nombrado dirigente de la Cruzada. Esta población está, sin embargo, directamente vinculada al catarismo a través de nombres como Gilabert de Castres, prefecto de la Occitania. Le Musée Goya recoge 3 espléndidos cuadros de Francisco de Goya, entre ellos un autorretrato y una serie de grabados de los Caprichos. Pero también destaca una espléndida colección de pintura española desde los siglos XVI y XVII hasta nuestros días. Se encuentra ubicado en el Hotel de la Ville, antiguo palacio episcopal con espléndidos jardines. Así es Castres, industrial y comercial. Su desarrollo data del siglo XVIII. Sus mansiones y suntuosos jardines mezclan el gusto clásico, el equilibrio y el juego de simetrías.